Crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, lector de poesía y crítico literario. En este podcast invitamos a un lector o lectora tan desquiciada como nosotros y le pedimos que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje completamente mudos o hasta que nos barajen del estudio. En ocasiones también invitamos a nuestros y nuestras invitadas a que nos lean un texto de su autoría y también lo comentamos. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de Radio Huartes y en Spotify. En este cuarto episodio me acompaña María Auxiliadora Valladares, la autora de los libros Guayaquil, Caballo y Arveja y Acantile duerme piloto, publicado por Funes en 2022. Hola María, ¿cómo vas? Hola Fernando, muy bien, muy contento de estar contigo hoy. ¿Qué tal te ha tratado Guayaquil esta vez? Muy bien, como siempre. Bueno, me mandaste un poema larguísimo de Roy Sigüenza. Nada, o sea, habíamos discutido de si es que podíamos hablar suficientemente sobre este poema. Supongo que lo vamos a averiguar, pero en principio, ¿qué es lo que más te llamaba la atención de este poema de Roy? Bueno, no sé, este es un poema, digamos, que releí en el contexto de la escritura del último libro que publiqué el año pasado. Y en ese sentido, ves que cuando uno está escribiendo, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando estoy escribiendo poesía, vuelvo a leer poesía mucho y vuelvo a leer la poesía que sé que me conmueve, que me traspasa, ¿no? Y por supuesto, si estoy escribiendo poesía de amor, como era el caso de este libro, Acantile duerme piloto, al referente al que voy a volver siempre es a Roy, ciertamente. Acantile es un libro, digamos, en términos de estructura, había decidido como que de ley todos los poemas que integré en el libro tengan dos epígrafes, uno de una canción y otro de un libro. Entonces, justo estaba como escribiendo el último poema del libro, que fue el último que escribí coincidencialmente, y dije, miércoles, no he puesto al Roy en ninguno de los epígrafes. Entonces me voy al libro de Severo, Habilidad con los caballos, y empiezo a releer a Roy, y bueno, llego a este poema brevísimo de una sola línea, y dije, este es. Normalmente hago una cosa súper ceremoniosa para la lectura del poema, pero yo creo que puedes simplemente leerlo. No sabría ni siquiera cómo leer, ¿no? Pero solo te dejo. Este es el poema de Roy, que está publicado ¿en qué libro, perdón? El poema de Roy está en un libro del 2005 que se llama Cuerpo Ciego. Cierto, esa es la Mariuxi leyendo un poema de Roy Sigüenza, Cuerpo Ciego, de 2005. Amar es herirse de otro. Ese fue el poema. Chévere. Oye, yo me quedé loco. Obviamente el Roy tiene muchos poemas de una línea, no es el único, muchos poemas brevísimos, pero supongo que podríamos empezar por ahí, por la brevedad. ¿Qué onda con esa cosa casi aforística del Roy? ¿Te parece aforística para empezar? Claro, son como sentencias, ¿no? Aforismos, sentencias. Yo lo que siento, digamos, en mi experiencia como lectora es que la escritura aforística es una escritura que, digamos, se empieza a producir con bastante suerte, como en la madurez. O sea, la escritura aforística no es una escritura para jóvenes poetas, me parece. Porque evidentemente, digamos, tiene que haber una sabiduría sosteniendo, ¿verdad?, al aforismo o a la sentencia. Sabiduría que normalmente la gente joven no tiene, simplemente, ¿no? Porque ha vivido menos, digamos. No quiere decir que no sean sabios a su modo, pero de nuevo el aforismo requiere una sabiduría que dan los años y la experiencia de vida. Entonces, claro, yo siento que en Roy eso es posible justamente por eso, ¿no? Es un poema de su madurez, por un lado. A ver, si el Roy nació en el 58, tenía 47 cuando escribió ese poema. Entonces, bueno, sí, justo, ¿no? La edad madura. Eso por un lado, y por otro lado también la poesía de Roy o los poemas de Roy en general suelen ser breves. O sea, difícilmente te vas a encontrar con un poema que sea demasiado extenso. Creo que eso también tiene que ver con su personalidad. No sé si le conoces al Roy, seguramente sí. Es una persona bien amable, dulce, querida, pero también bastante silenciosa. Y cuando dice algo, habla bien, digamos, habla espeso. Entonces, tiene que ver también, creo que, con su personalidad. Entonces, bueno, creo que la brevedad se la puede entender desde esos dos perfiles, digamos. Oye, ¿y tú vas viendo que nos vamos acercando a esa edad que el Roy tenía cuando publicó ese libro? ¿Tú? No, mentira. Sí, yo casi 40. Vas viendo eso en tu libro, nos vamos a ir saltando tu libro, pero hay algunos poemas en Acantile extensos, pero el último poema no es para nada extenso. No, ese es el poema más breve de esa serie, de hecho, ajá. Y termina así el libro, o sea, esta es una decisión, o sea, como diciendo, bueno, estoy dando un paso, no sé si a la brevedad, pero sí a cierta condensación. Sí, sin duda. Qué bueno que lo notas, Fer, porque de hecho está por salir el siguiente libro de poemas, y en ese libro de poemas también hay algunos poemas que son bastante extensos, pero empecé a apostar
optar por escribir series de poemas alrededor de temáticas específicas que fueran muy breves. Entonces sí, siento que quizás empiezo, digamos, como decías, a llegar a esa edad, acercarme a los 47 y por lo tanto la posibilidad de la exploración de una escritura así, de una escritura como que condense la experiencia, porque sí, o sea, al final decir ideas poderosas y potentes solo es posible, creo, a partir como de cierta experiencia de vida. Oye, yo quería volver un poco sobre el poema del Roy, o sea, ir como a las palabras, ¿cuántas palabras tiene este poema? 5. 5, ¿no es cierto? A mí la palabra que más me llama la atención, en realidad todas son muy importantes en un poema tan breve, pero obviamente herirse y que la cuestión de la herida, que es una cosa que a mí siempre me interesó desde que leí con mucha atención a Ansaldúa, ¿no es cierto? La idea de la herida abierta. Y aquí está como verbo, esa es la palabra que a mí más me llama la atención y me parece que el poema circula alrededor de esa palabra. ¿A ti cuál te parece la más importante? Sí, probablemente herirse también, pero es como está en el centro y por lo tanto también en ese sentido está sostenida por las otras 4 palabras de alguna forma, ¿no? Amar es de otros sostienen a herirse, o herirse sostiene a las 4, también podría verse así, ¿verdad? Entonces sí, sin duda esa es. Claro, quizás es la imagen central del poema, ¿no? La imagen de la herida. Además es un verbo reflexivo, ¿no? Porque está el pronombre reflexivo ahí como parte del verbo. Entonces, a ver, no sé, creo que quizás merece la pena como reflexionar en las muchas posibilidades del amor. Y creo que la poesía lírica puede instalarse como en la alegría, en la potencia de la alegría, pero también se instala muchísimo en la melancolía. Entonces, creo que esa es una herida, digamos, hemos leído a Roy, ¿verdad? Y sabemos que el cuerpo es fundamental en Roy. Entonces pueden ser heridas en el cuerpo, ¿no? Se imagino golpes, ¿verdad? Moretones, imagino rasguños, ¿verdad? Imagino sangre, mordidas, esas formas de la herida, esas señas, digamos, que deja el amor en el cuerpo. Pero también creo que la herida es simbólica, ¿no? O sea, como la herida que te deja, digamos, el duelo o la pérdida, la separación, la imposibilidad del entendimiento. Entonces creo que esas formas de la herida también hay que pensarlas las dos, ¿no? O sea, las heridas que se instalan en el plano psíquico o en el universo psíquico del sujeto poético y en el cuerpo también. Yo veía que a mí una de las cosas que más me ha molestado pensando justo en Ansaldúa no es culpa tampoco de los intérpretes de Ansaldúa, es la cuestión de la herida como una metáfora de algo, ¿no es cierto? La herida me dejó herido quiere decir siempre otra cosa, es como una metáfora. Y yo siento que aquí, yendo a tu primer punto, no está hablando metafóricamente el Roy. Eso a mí me gusta mucho porque la presencia ahí del otro es una presencia muy corporal, ¿no? Yo siento que no solo está invocado, sino que está presente, ¿no te parece? Claro, a mí de hecho la poesía que más me interesa, digamos como lectora, es la que primero te instala en un plano de la experiencia material, concreta, incluso literal del poema, ¿verdad? Y que puede o no viajar, digamos, hacia los siguientes niveles de significación. O sea, puede viajar o no hacia la metáfora. Pero claro, a mí me interesa total. Por eso empecé hablando del cuerpo, digamos, ¿no? La herida en el cuerpo primero es lo que primero pienso. Pero está bien, tampoco está tan mal la metáfora, digamos, ¿no? Es decir, es como, digamos, me interesa la herida en su literalidad. También la metáfora, es que no nos podemos liberar de la metáfora. Yo escribí una tesis doctoral en donde quería acercarme a la obra de 4 poetas latinoamericanos de mediados del siglo XX en adelante y justamente fijarme en la poesía no metafórica, ¿no? De estos autores. Y hablaba con mi director de tesis y el man en un punto así como... En algún punto no hay cómo no hablar de la metáfora. No puedes liberarte, o sea, es parte de los procesos de generación de léxico en la lengua coloquial, digamos. Entonces creamos, la metaforización es un proceso de generación de léxico. Entonces el man me dijo, no hay cómo liberarse de la metáfora. Y digo, es verdad. Entonces, claro, tuve que bajarle un tono, ¿verdad?, a mi tesis y plantear más bien el debilitamiento de la metáfora como la línea que iba a seguir en mi investigación. Entonces, y claro, desde una perspectiva ética y en ese sentido bastante confluencia con la idea de Ansaldúa que mencionabas hace un momento. Oye, me encanta esta idea, jamás lo había pensado así. Yo, digamos, siempre aparece esta especie de sospecha de la metáfora, ¿no? De que es demasiado opresiva, demasiado dominante y la idea de poder liberarse de la metáfora, pero me gusta esta idea de que sea una opción, o sea, que se mantenga como una posibilidad irse hacia el sentido metafórico o no, y me parece que en este poema justo te da esa posibilidad, o sea, tú puedes claramente decidir irte por la metáfora y escoger, ¿no? ¿Tú crees que eso es lo que está haciendo el Roy en general con sus poemas? Yo creo que sí.
Sí, porque hay una conciencia del cuerpo que es muy fuerte, pero también es un poeta de ideas, ¿no? O sea, es un hombre de ideas. Si es que esto es un aforismo, entonces tiene que ser también una cuestión de ideas. Como explorar totalmente ese plano, ajá. La otra cosa es tú hablabas sobre la formulación, digamos, poner una palabra aburrida, ¿no? Gramatical del poema. Eso de herirse de otro y no de herirse con el otro. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué esa variación? A mí eso es lo que probablemente más me puso a pensar del poema sin que pueda llegar a ninguna conclusión en absoluto sobre por qué herirse de otro. No lo había pensado, pero ahora que planteas la pregunta, o sea, si es que hubiese escogido la preposición con, esa preposición nos instalaría como en un presente compartido, como en un presente en donde ese otro es presencia, valga la redundancia, ¿verdad? Pero la preposición de, lo que creo que anuncia es la ausencia del otro, o sea, ese otro ya no está, me herí de otro, ¿no? O sea, como casi uno puede leer esto en pasado, aunque no está en pasado precisamente. Ese otro ya puede estar, pero parece que no está, parece que ya se fue. Y es profundamente melancólico en ese sentido. El con no lo hubiese hecho melancólico al poema. Claro, hubiera sido como un poco, no sé si es más contingente, ¿no es cierto? O sea, como una cosa mucho más vívida. Y acá hay como una interpelación consistente también en la obra del Roy. Yo creo que es otra de las ideas fundamentales que está en esta misma palabra, que es la idea misma del otro. Cómo está construido el otro generalmente en los poemas del Roy. Y yo creo que los que más recuerdo con cariño, y yo te quería hacer esa pregunta a ti, es ¿qué tipo de relaciones tienes con estos poetas que amas, ¿no? Que en Roy esos poemas que les escribe, no sé, a Pessoa, ¿no? Son unas relaciones de amor absolutamente intenso. O sea, quizás cabe la posibilidad de que amar es herirse de otro, es el resultado de una lectura de un poema, ¿no es cierto? Una huevada Sí, así. qué hermoso esto que estás diciendo. Muy bello. Y ese sería un tercer nivel de significación, además, ¿no? No es del cuerpo, no es la melancolía, digamos, o el duelo por la pérdida de un amado, sino que es lo que la palabra del otro hace en ti. Y ciertamente Roy es un lector así como muy minucioso, ¿no? Y muy amante de lo que lee. De hecho, hay full poemas dedicados en su obra reunida a autores a quienes él ama mucho. Entonces sí, Pessoa es uno de ellos. Está Auden por ahí, ¿no es cierto? Sí, el poema Auden es increíble, ¿no? Entonces hay una genealogía ahí. Oye, ¿y los tuyos? Porque podemos irnos metiendo en Acantile porque esa estructura... Yo te iba a preguntar, porque vi obviamente la presencia de la música, obviamente, en el libro. No sé si a vos te pasaba, pero cuando éramos guaguas, lo que a veces había eran los cancioneros de los discos. A veces no estaba el disco. Entonces la huevada con la letra de la canción. Siento que hay una relación al libro, ¿no es cierto? Le agregas como el disco, también como esa relación de amor casi, ¿no? Sentimental. ¿Cuál es tu relación con la música, con los poetas? ¿Cómo aparecen en Acantile? ¿También aparecen con ese amor, con esa devoción que aparece en el libro del Roy? ¿O hay más sospechas, digamos, en ese amor? O sea, no, digamos, amor total a los libros citados y a los autores citados y amor total a las canciones y a los intérpretes, ¿no? Porque, digamos, algunas canciones han sido interpretadas por varios artistas y yo escojo unas versiones específicas de cada canción, ¿no? Entonces nombro al que interpreta, digamos, o a la que interpreta, más que al autor o a la autora del tema. Entonces, como decías, hablabas de los artes, de los CDs, cuando comprábamos, o sea, lo primero que hacíamos era sacar eso y seguir el disco, ¿verdad? Leyendo las letras de las canciones. Entonces, claro, eso es como una imagen icónica de nuestra adolescencia, de mi adolescencia, pero también hay esto que, o sea, no sé si es que es exclusivamente noventero, probablemente no, pero claro, justo a finales de los 80, inicios de los 90 nos pasamos del cassette al CD y de pronto había como esta avidez, digamos, por la música, por comprarse CDs, por tener esas artes y poder seguir las letras, ¿verdad? Cosa que no pasaba necesariamente con los cassettes. Pero aparte de los cassettes, medio grababa, o sea, luego apareció lo de quemar los CDs, pero los cassettes tenía alguien y tú podías grabar 200 copias de eso y repartirlo entre todos los panas, ¿no? Con el CD pasó otra cosa, porque con el CD yo siento que uno ahorraba meses para comprarse un CD y parte de esa experiencia tenía que ser el leer el folleto, poder leer la letra de la canción. Y esa era parte, me parece, de la experiencia del CD. Así que, aparte así, algunos aprendimos a hablar inglés. Es importante en esos sentidos, digamos, en esos aprendizajes
aprendizajes y de alguna forma, no sé, también como la idea del soundtrack, digamos, para mí es noventera, no sé si me equivoco, pero como que nos empecemos a fijar, capaz me equivoco, pero creo que es en esa década en donde eso contesta con más fuerza, ¿no? Como el soundtrack de la película y te empieza a interesar cómo se construye, digamos, la elección o cómo se erige la elección alrededor de la música de las películas, ¿no? Entonces, un poco en Acantile lo que quería era eso, o sea, como generar un soundtrack, digamos, de mi vida sentimental, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido caigo absolutamente en todos los clichés posibles del mundo, digamos, ¿no? Y no me importa mucho, honestamente. Igual creo que es una selección bastante decente, o sea, de canciones populares al final del día. Creo que el público puede reconocer todas las canciones. ¿Sientes que está armado como un CD, entonces? Sí, un poco esos epígrafes, sí, ajá. Eran como el soundtrack de Acantile. Sin duda. De hecho, armé una lista en Spotify. Ah, ahí hay una lista en Spotify. La estuve compartiendo, ajá. Ya te voy a mandar. Buenazo. Oye, ¿qué dices si leemos ese poema? Que el epígrafe es del poema de Roy. Y seguimos comentando. El poema se llama Papel Carbón. Se llama Papel Carbón y tiene 2 epígrafes. El primero. Yoshimi, they don't believe me, but you won't let those robots defeat me. Yoshimi battles the pink robots part 1 por The Flaming Lips. El segundo epígrafe. Amar es herirse de otro, de Roy Sigüenza. Te he amado estando enferma y sana te he amado. No sé si ahora estoy enferma o sana, porque hay días en los que me medico y hay otros en los que me basta sentir el aire frío de la mañana en los brazos. No importa, hoy como ayer vives en mí y hoy como ayer amo tu voz cuando se suspende en el aire. Y aquí no aparece la herida como tal, pero aparece la enfermedad. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian, dirías, estas dos? Digamos, es una especie como de complementariedad más bien la que está aconteciendo, porque cuando la yo poética está enferma, puede medicarse, esa es una opción, o puede estar con la amada. Y cualquiera de las dos opciones funciona. Entonces, una especie como de traslación de la idea de medicina, de fármaco, sobre el ser de la otra. Entonces, si es que en el poema del Roy lo que está aconteciendo es que el otro es la causa de la herida, en este poema la otra es la causa de la sanación o del bienestar. O por lo menos está ambiguo, ¿no es cierto? O sea, por lo menos está entre estas dos sensaciones, ¿no? También puede ser la causa de la enfermedad. No, pero bueno, el principio del fármaco es bien interesante y que como lo trabaja Platón y luego Derrida, el fármaco es siempre remedio y veneno a la vez, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, el objeto del deseo o el sujeto amado, ¿verdad? Es lo mismo, es como el fármaco, remedio y veneno a la vez. La otra cosa que me gustó mucho, y ahora cuando lo leías, o sea, me gustó todavía más en, digamos, el dispositivo sonoro del poema, es el no importa, digamos, ahí solito en medio de la... O sea, muy sentencioso también, ¿no? Y ahí también veo algo del Roy. O sea, del Roy, obviamente, sí, por el famoso poema de él, pero también por lo aforístico más que nada. O sea, como esta cuestión sentenciosa, esta sentencia que está ahí metida en medio de una cuestión que parece más íntima y como más próxima, que a mí me gustó mucho. ¿Cómo lo viste? O sea, ahí sí está, es como full el Roy. En este poema que mencionas, Piratería, que los lectores de poesía ecuatoriana de una reconocerán el poema y es muy breve, tiene 7 palabras. Es iré, ¿qué importa? Caballo sea la noche, ¿verdad? Y ese qué importa, ese inciso es fundamental en el poema. Es qué importa, ¿no? Qué importa es todo, ¿cacho? O sea, claro, aquí es no importa igual, pero qué importa es full importante para ese poema. Claro. Full importante porque digamos que el yo poético es un hombre que está anunciando que va a salir a la noche a buscar a otros hombres, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en Piratería. Y ese qué importa es, o sea, lo que está diciendo ahí es qué importa que me maten, qué importa que me pateen, que me bulen, qué importa que me violenten. No me importa nada, voy a ser caballo, voy a ser un hombre deseando a otro hombre y voy a salir a la noche en busca de esos cuerpos. Entonces el que importa tiene una carga, para mí en Piratería, una carga política fundamental. Entonces, claro, en alguna medida aquí está replicándose como un eco, digamos, de ese que importa del poema del Roy, como un gesto también de anunciar, digamos, al lector o a la lectora la postura de la yo poética respecto del amor. O sea, no importa qué pase, no importan las consecuencias, me lanzo. Y qué bacán que lo hayas dicho así como, digamos, con las implicaciones políticas que tiene esta frase particular.
¿no es cierto? Porque es tan distinta. ¿Cómo era que decía Lazo? Ya vale verga, ¿cómo era? Cuando era candidato, ¿no? Ya que chucha, esa era la palabra. Digamos que es una forma, digamos, coloquial de decir lo mismo, pero lo dice como completamente por otras razones, no por una cobardía monumental. Y yo lo que veo aquí es como primero una valentía y una asimilación increíbles en los dos poemas, ¿no te parece? Sí, o sea, en el del Roy definitivamente, en el mío lo que te diría es como que, claro, hay esta mujer que es la yo poética que tiene una conciencia particular de su cuerpo y de su universo psíquico. Sabe cuáles son sus fortalezas, pero también sabe cuáles son sus debilidades. Y a sabiendas de eso se lanza el amor. Digamos que la hiperconciencia respecto de la debilidad más bien te hace como recular o te paraliza. Aquí esta mujer que sabe todo, sabe de qué pata cojea, igual se lanza, digamos, y ese gesto sí puede leerse como un gesto valiente, pero creo que define la ontología de la yo poética sobre todo, ¿no? O sea, define su ser, define lo que es, cómo se para frente al amor, cómo se para frente a la vida. Dices la asimilación de sus debilidades. ¿Crees que eso es algo que está atravesando todo el libro? ¿Medio se trata sobre eso? Sí, puede ser. Creo que sobre todo en este último poema, digamos, hay una conciencia respecto de eso, porque es su brevedad, como decíamos hace un momento, es el poema quizás más reflexivo de todos. Bueno, no hay otros en donde también hay bastante reflexión sobre ciertas ideas o sobre ciertas imágenes. A ver, ¿cómo entiendo yo, digamos, cómo se dibuja la yo poética en mis poemas cuando se tratan en poemas de amor? Normalmente, no sé, como un animal que es capaz de cualquier cosa, ¿no? O sea, que quizás no hay demasiada reflexión, sino que se mueve más instintivamente, digamos. Su cuerpo y su voluntad es más instintiva. Entonces, en ese sentido, digamos, es una poesía amorosa fervorosa, ¿no? O sea, como siempre está ahí amando, siempre está como... Hay una disposición siempre como muy activa. Pero aquí no. O sea, aquí hay justo, en el último hay como esta conciencia de la debilidad. También soy esto, ¿no? O sea, también soy esta persona que está enferma y que necesita medicarse. Pucha, está buenísimo, esto está increíble. Oye, ¿algo más que quisieras decir sobre la relación, lo has comentado, lo has ido comentando, entre ya la obra del Roy y en tu trabajo en general, también pensando en tus otros poemas, en poemarios en Guayaquil? A mí me encanta Guayaquil. Y los otros, así como para ir concluyendo. De una. O sea, Roy, o sea, yo enseño la clase de poesía ecuatoriana en la San Francisco y obviamente leemos al Roy, y cuando llegamos al Roy, que estamos por empezarlo la semana que viene justamente, siempre les digo, el Roy es mi poeta ecuatoriano vivo favorito, ¿no? O sea, como no se les ocurrirá decir huevadas. No, mentira. No, le aman normalmente. Cuando leemos al Roy, todos se quedan fascinados. A mí me parecería extrañísimo que a alguien no le guste el Roy. O sea, tendría que ser alguien demasiado prejuicioso, seguramente. Que hay personas así, pero en buena hora no me las he topado en clases. Y entonces... Pero bueno, hago ese comentario porque es verdad, me cacho. O sea, el Roy para mí es el escritor ecuatoriano vivo más importante, el que más amo, cuya obra más amo. No es un escritor, digamos, que esté interesado en tener una obra copiosa, en estar publicando todo el tiempo. Esto no es lo suyo, y en ese sentido, digamos, si hay una cosa hermosa en su actitud, pero también en la composición de su obra reunida, es el tempo, ¿no? O sea, es su ritmo. Es el ritmo suyo, de su vida, de su existencia, de su relación con la escritura, que es tan cuidadoso. Digamos que lo que existe, después como de procesos así como de, no sé, de dejar macerar o de masticar con detenimiento, ¿cacha? Entonces lo que se publica es lo que se puede publicar, ¿no? O sea, no hay un ejercicio ahí excesivo, digamos, o que rompa con ese ritmo suyo. Y siento que eso además en alguna medida también se traslada al poema mismo, ¿no? O sea, los poemas del Roy que existen son poemas casi que podrías bailar, ¿me cachas? O sea, tienen este ritmo como cadencioso, seductor, ¿verdad? Digamos, hay mucha belleza en ese sentido. Son poemas muy cuidados. El trabajo en los cortes de versos, por ejemplo, ¿no? O sea, sabe exactamente dónde cortar un verso, digamos, para que la cadencia sea increíble. Y eso me parece bien jodido de lograr. O sea, yo no sé, te pregunto a ti, ¿no te parece que es justo ese el talento así del man? Pero ese es el trabajo que tienen que hacer los poetas. Como más parecido a la escultura, que es como quitarle cosas, ¿no es cierto? Ajá, o a la idea de podar también, ¿no? Totalmente, es de eso, ajá. Digamos que la posibilidad de inventar imágenes o de inventar metáforas, para mí en este punto de mi vida, como y de mi propio trabajo con la poesía, es secundaria. No quiero decir que no es importante, pero es secundaria respecto del trabajo con saber en dónde cortar un verso.
Eso ahorita para mí está siendo fundamental y creo que tiene que ver mucho justamente con la influencia que el Roy puede ejercer sobre mi propia escritura, porque siento que ese es un trabajo que él hace con tanto detenimiento. O sea, el mismo Piratería, ¿no? Iré, ¿qué importa? Caballo sea la noche. Y noche abajo, ¿cachas? En el último verso. La única palabra del último verso. Entonces, ese es el trabajo. Qué increíble. Oye, Mariuxi, muchas gracias. Estuvo bacán. Muchísimas gracias a ti. Qué gustazo compartir. Y con los que nos escuchan, este episodio se puede encontrar en la página de Radio Huartes y en Spotify. También ahí pueden encontrar Ojo a la Cultura del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura y a 4 metros sobre el nivel del mar. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más de El Crimen Fue Menor. Chao. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, en Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.